Los bonos de Europa frente a los de Estados Unidos como una de las razones por las cuales quizá esa divergencia que estamos viendo de las bolsas en Europa y en Estados Unidos se explique, se justifique, y que puede ser clave además para entender el proceso actual. Retornos de todos los mercados, haremos un repaso con un mapa, un screener, donde veremos de aquí hacia un año para atrás, el último año, qué es lo que más ha subido, qué es lo que más ha bajado, y dentro de eso, qué mercados son los que realmente pueden estar calientes, los que realmente pueden estar dándonos oportunidades. Hablaremos también del balance de la Reserva Federal y cómo influye sobre la evolución del mayor índice bursátil del mundo, de la mayor bolsa del mundo, de Wall Street. Después hablaremos del mercado del oro, analizaremos el peso mexicano con respecto al dólar, veremos la evolución de la economía americana en su conjunto y por qué México es una de las economías que está batiendo, por decirlo así, números frente a la primera mayor economía de América Latina, que es Brasil, la segunda de todo el continente, porque está por delante de Canadá en Producto Interior Bruto, ¿vale? Así que podemos hacer una comparativa de esto. Pasaremos a las dos divisas, efectos de la guerra de Ucrania, materias primas, trigo y petróleo y conclusiones, una estrategia de inversión para los próximos meses. Es una parrilla inmensa. Incluso si vemos que no terminamos con todo, os invitamos a que luego os unáis en el stand número 4 para que podamos entrar al detalle de cada uno de los mercados. Porque yo sé que en el público cada uno de vosotros tendrá interés más por un mercado que por otro. Habrá gente que le interese, pues mira, he venido a escuchar sobre el mercado de materia prima, quiero saber qué va a pasar con el petróleo, con el oro. Habrá otros que prefieran saber qué va a pasar con el peso mexicano, con el propio dólar. Habrá otros que quieran saber qué va a ocurrir con la bolsa, con el Standard & Poor's, el S&P 500. ¿Cuáles son las propuestas? Todo está interconectado. Creedme, vamos a ver cómo cada cosa está conectada con la siguiente y como entendiendo una, podremos entender el contexto de todo lo demás. Las piezas del puzzle encajan. Hay un mapa que cobra sentido cuando vemos todo en su conjunto. Así que bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero para que él os pueda explicar, Enrique, directamente parte del material que hemos traído y luego ya pasamos a este contenido, al contenido macro, ¿vale? Vale. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. ¿Cuántos ya tienen experiencia operando los mercados bursátiles? ¿Quién de aquí hace trading? Vale. No son tantos, pero la mayoría ya conoce de este tema. Mi nombre es Enrique Guzmán, soy analista de mercados para el broker ATFX en Latinoamérica y pues hoy voy a platicarles un poco acerca de cómo adaptarse a los cambios del mercado. Los temas. Aquí tengo un disclaimer que hace referencia acerca de que hacer trading con CFDs es altamente especulativo y pues tal vez no sea apto para todo tipo de inversor. ¿Por qué cambian los mercados? Es uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar qué sucedió en la pandemia, un pequeño estudio de caso de qué fue lo que pasó con el Standard & Poor's 500 y con el precio del petróleo WTI cuando inició la pandemia y una situación actual que es el tema del techo de deuda. Aquí tengo un gráfico que es el gráfico del azúcar. ¿Por qué pongo un gráfico del azúcar? Para entender de forma sencilla cuál es el motivo por el que por qué se dan los movimientos en los precios en el mercado. Puse el gráfico del azúcar para traerlo a un ejemplo que podemos conocer todos. Supongamos que yo tengo una tienda y que en esa tienda yo vendo azúcar por kilos. El día de hoy yo estoy vendiendo el kilo de azúcar a 10 pesos. Pero me llegó un informe de algún conocido que en los sembradíos de caña hubo un problema y que se va a escasear la materia prima y que en los próximos meses probablemente no va a haber tanta producción de azúcar, por lo cual la oferta va a reducirse. Yo tengo la información el día de hoy. El hablar de un producto que tiene una oferta escasa al mismo tiempo que hay una demanda creciendo o una demanda que se mantiene estable, va a hacer que los precios suban. Entonces, si yo tengo esa información en este momento, pues puedo aprovecharme de ella para poder tomar oportunidades en los mercados, como podría comprar toda el azúcar que pueda en este momento al precio en el que está
para que cuando suba de precio yo ya tenga participación en el mercado y poder venderla a un precio más caro y generar una ganancia por la diferencia de los precios en los cuales lo estoy comprando y lo estoy vendiendo. El principal motivante por el que cambian los precios en los mercados va a ser por la oferta y la demanda. Ahora, cuando empezó la pandemia fue un suceso que no esperábamos que llegara. Podríamos hablar que fue un Black Swan, fue un suceso que no esperábamos, no teníamos control de ello, pero trajo afectaciones al mercado que no pudimos evitar. Entre estas afectaciones fue caída en bolsa, vimos una de las caídas más fuertes en los mercados que se habían dado, y también vimos el precio del WTI, del petróleo, cayendo a números negativos. ¿Por qué sucedió esto? Porque si nosotros vemos cada semana, la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos nos da un reporte en donde nos dice, donde nos da los inventarios de petróleo y nos dice, la semana que terminó el 5 de abril se produjeron 10,000 millones de barriles por día más a comparación de la semana anterior y se importaron 5,000 millones de barriles de petróleo más o menos, dependiendo del informe. Eso nos habla de que constantemente la producción de esta materia prima se está manteniendo. Y si nosotros estamos en un contexto en el que de un momento a otro nos dicen, ya no vas a poder salir de tu casa, ya no vas a poder utilizar tu automóvil, ya no vas a poder salir a comprar a las tiendas, va a traer un exceso de oferta, o más bien una baja demanda en cuanto a esta materia prima, lo que va a hacer que los precios de este activo caigan. Lo mismo sucedió en los mercados, y para hacer frente a esta caída en los precios, en la bolsa, se tuvieron que tomar ciertas políticas monetarias que fomentan el crecimiento económico. Entonces estamos en un contexto en el cual se empiezan a dar ayudas por desempleo, porque pues hay gente que no tuvo que dejar de salir de sus casas para ir a trabajar. Se dieron estímulos fiscales para que empresas pudieran continuar pagando a sus empleados, y con el paso del tiempo, después de esta caída en los mercados y gracias a estos estímulos fiscales o a esta política monetaria que fomenta el crecimiento económico, trae una resolución o trae una consecuencia. Esta consecuencia es los niveles altos de inflación. Estados Unidos el año pasado llegó a un nivel que no había estado de inflación en los últimos 40 años. La inflación es necesaria, pero también es un problema si esta no se controla. ¿Alguno de aquí sabe qué es la inflación? ¿Me puedes decir qué es? Es el aumento interanual del índice de precios, interanual o intermensual, entre dos periodos. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a ver niveles de inflación altos, estos tienen que controlarse. Para que se controle, el Banco Central va a tomar ciertas medidas, ciertas políticas monetarias, y van a pasar probablemente a una política monetaria que ahora va a ser una política monetaria restrictiva. La principal arma o la principal herramienta que van a utilizar los bancos centrales en este caso van a ser las tasas de interés. Se empiezan a aumentar tasas de interés y empezamos a entrar en un nuevo ciclo de mercado o un nuevo ciclo económico. Primero tuvimos el ciclo en el que caen los mercados por este Black Swan, y después empiezan a subir los mercados, empezamos a ver máximos históricos en el Standard & Poor's 500 cada semana, empezamos a ver máximos históricos en el Nasdaq, llegamos a ver el precio de Bitcoin tocando los $69,000. Todas las personas que estaban dentro de este mercado alcista, si hacían una operación de compra, terminaban en ganancias. Entonces estábamos en un ciclo en el cual todo era muy bueno para quienes estaban invirtiendo en bolsa. Trae la consecuencia de la inflación, y cuando estamos en ese punto, para controlarlo, se tiene que cambiar de política monetaria y se empiezan a generar los aumentos en tasas de interés. Entonces ahora esto nos trae un nuevo juego en el mercado,
nos trae una nueva tendencia, nos genera lo que estuvimos viendo de 2022 hasta la fecha, que es el mercado bajista en bolsa. Esto genera porque el rendimiento de los bonos empieza a crecer, una inversión en renta fija se empieza a volver más atractiva que una inversión en un activo de riesgo como lo es el Standard & Poor's 500, como lo puede ser Bitcoin, como lo pueden ser las acciones. Entonces vemos una nueva tendencia en la cual, si estamos preparados, si tenemos la información a tiempo, si podemos interpretarla, podemos continuar generando ganancias. La diferencia en el que estemos operando en un mercado en el cual únicamente podemos hacer operaciones de compra y mantener nuestra participación en el mercado a largo plazo, a estar operando en un mercado de derivados en el cual tenemos la opción de poder vender en corto, pues podemos generar estrategias que nos van a mantener generando ganancias y rendimientos, aun cuando cambiemos de un estado en el que los mercados estaban dando máximos históricos a uno en el que nos está dando mínimos cada día. Entonces llegamos al contexto actual, en el cual se puede desarrollar un nuevo cambio, y el tema que está de moda o que está en boca de todos, pues es el techo de deuda, ¿no? En enero Estados Unidos alcanzó el techo de deuda. Vemos que el dólar se fortaleció por el tema del aumento en el rendimiento de los bonos. Vimos aumentos en tasas de interés. Esto terminó trayendo una crisis para el sistema bancario. Vimos ciertos bancos en riesgo en el transcurso de este año, y pues esto podría traernos el nuevo cambio en las tendencias. Ya vimos cómo nos podemos ir adaptando teniendo la información para saber qué posiciones tomar en el mercado, para saber en qué contexto estamos en este momento. Este es el contexto actual y es lo que tenemos que estar revisando para poder tomar nuevas decisiones que nos van a poder generar rendimientos en el largo plazo. La presentación sería todo. Aquí están las redes sociales de ATFX y le voy a pasar el micrófono ahora a Eduardo Ramos. Pues muy buenas tardes, un aplauso para Enrique, por favor. Gracias. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Enrique ha platicado algunos datos fundamentales que tenemos que sopesar para el futuro también. Sin embargo, no hemos comentado un poquito acerca de quién es ATFX. Entonces, voy a hacer un brevario rápidamente. ATFX somos un broker de CFDs, contratos por diferencias, para los que no lo conozcan. Somos un broker regulado por la FCA. Esta regulación se encuentra en Reino Unido. También tenemos la FSC, que nos permite dar un apalancamiento bastante atractivo para todas las personas que quieran estar pues haciendo trading día a día. Algo a recalcar aquí es que el tener la FCA es un punto interesante, porque si nos vamos hacia atrás, hacia los finales de los 80s, a buscar de dónde salieron los CFDs, pues prácticamente nacen de Londres. Entonces, por eso se los dejo ahí en bandeja de plata, para que vayan tomando decisiones correctas. Ahora, nosotros nacimos en Hong Kong, 2014, no me quiero extender mucho, nos fuimos extendiendo todo Asia, después nos fuimos a todo Emiratos Árabes, Chipre, Reino Unido, y en 2019 empezamos operaciones aquí en México. Cuando cualquiera de ustedes quiera ir a visitarnos a la oficina, es bienvenido. Estamos enfrente del Ángel de la Independencia, ahí en Paso de la Reforma. Entonces, pues ahí podremos echar un café, una platicadita, hablar de mercados, hablar de trading, de todo lo que ustedes deseen, con toda apertura. Y pues el día de hoy estamos en el Booth 4, tenemos la parte del Coffee Lounge, para poder pues darles un mejor servicio, una mejor atención. Y ahora voy a pasar a platicar un poquito del indicador, una herramienta que tenemos que puede complementarse con todo lo que Enrique ya mencionó y lo que Gonzalo nos va a estar platicando. Esta herramienta la estamos metiendo como en el sándwich, porque es prácticamente análisis técnico, y como un operador, sí, como trader, debes de tener un balance adecuado entre lo fundamental y lo técnico. Mientras más fundamentales sepas, mientras más datos económicos conozcas, vas a tener un mejor entendimiento de qué rayos está pasando en esas velitas, en esos gráficos que aparecen por muchos lados. Cuando alguien te explique o te diga algo de, no sé,
que el Standard & Poor's cayó, pues bueno, vas a poder diferenciar el por qué y realmente comprender algo esencial que se llama el sentimiento del mercado. Entonces, esta herramienta que les voy a platicar el día de hoy tiene ya un par de años funcionando con nosotros en ATFX. Es un indicador prácticamente basado en una estrategia ultra básica que se llama soportes y resistencias. ¿Quién de aquí ha escuchado soportes y resistencias? Alcen la mano, por favor. Más. Son poquitos. Realmente es básico el tema de soportes y resistencias. Para los que no lo conocen, pues bueno, van a conocer un poquito ahorita. Y pues vamos a dar inicio. Aquí tenemos el mapa de dónde están nuestras oficinas localizadas. A partir de junio estaremos abriendo oficina en Colombia. No sé, ¿alguien aquí es de Colombia? ¿Nadie de Colombia? Bien, pues bueno. Vale. Pues vamos a dar inicio. Estas son las regulaciones, FCA y demás. Adelantamos un poquito. Y ahora sí, vamos a resolver estas 3 preguntas que tenemos aquí. ¿Por qué hemos hecho un indicador? ¿Cómo funciona? Es decir, cómo se actualiza y qué puedes estar operando, en qué te puede ayudar en tu operativa diaria sin importar el perfil de trader o de inversionista que tú seas. Primero que nada, hemos hecho este indicador porque nos hemos dado cuenta desde el 2014 que tenemos trayectoria que muchas personas entran en los mercados financieros operando CFDs, estos contratos por diferencias. Y literalmente hemos desarrollado esta herramienta basada en los soportes y resistencias con el fin de poder ayudar a las personas que están empezando a tener puntos de entrada más específicos para poder tener una referencia y poder llevar o tener una guía de hacia dónde podría estar dirigiéndose el mercado. Literalmente el indicador lo que va a estar marcando son soportes, son resistencias y niveles de interés para todo trader, ¿va? Básicamente lo que hay en la estrategia del indicador son algunas cosillas como Fibonacci. ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra Fibonacci? ¿En el tema del trading ha escuchado Fibonacci? Ok, casi los mismos, ahí vamos bien, entonces vamos a irnos adentrando. Va a estar identificando también máximos absolutos, mínimos absolutos, niveles, como ya lo dije, de soportes y resistencia, y va a estar proyectando líneas de tendencia, algo que es muy sencillo de hacer y que cuando tú lo veas prácticamente vas a poder discernir que ese trabajo ya está hecho y solo tendrás que tomar la decisión, ¿vale? Entonces, este indicador va a funcionar en 2 temporalidades principales: temporalidad diaria, gráficos donde cada vela es 1 hora, y temporalidad de 4 horas. Aquí he puesto 2 ejemplos: SHA USD, que es el oro contra el dólar, esa referencia es muy conocida. Si tú todavía no conoces lo que es el SHA USD, puedes acercarte al BUT 4 y te platicamos todo lo que sabemos acerca del oro. Y dólar americano contra dólar canadiense. De hecho, Gonzalo en uno de los temas va a hablar mucho del oro y ahí se van a complementar bastante de todo lo que hay. Bien, como ya lo he dicho, los soportes y resistencias son puntos claves. Aquí lo he puesto acá. Y pues ahora prácticamente esta diapositiva ya la voy a pasar y vámonos de lleno a cómo funciona este indicador. En pantalla podemos ver un cuadrito con algunos activos: eurodólar, petróleo, que es el WTI, dólar neozelandés, Bitcoin, etcétera, 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 con algunas indicaciones: venta, compra, venta, 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 neutral. Y tenemos nuestro precio, nuestro gráfico, donde tenemos velas alcistas, velas bajistas, y tenemos aquí algunos puntos de referencia. El gráfico en cuestión ahorita es el dólar neozelandés contra el dólar americano. Este gráfico es del año pasado y este es un trade que en lo particular salió muy bien. De hecho, logramos, inclusive aparte de lo que marcaba el indicador de soportes y resistencias, extender la operación hasta mínimos, porque literalmente el dólar americano el año pasado estaba fuertísimo por el tema de subidas de interés. Pero bueno, el indicador funciona así. Primero nos identifica una tendencia, la tendencia general del mercado, que en este caso, si empezamos a voltar hacia acá arriba, bueno, creo que no se ve el láser, pero tenemos una tendencia que es bajista, exactamente. ¿Y qué sucede? Después de que el mercado, de que la negociación de este tipo de cambio va teniendo ciertos cambios, pues empiezan a haber ciertas reacciones
en algunos niveles, así le decimos a los niveles de precio en algunas zonas. Vamos viendo estos niveles y nos damos cuenta que en esa parte que está azul ha hecho algo el precio. ¿Quién identifica rápidamente qué es lo que está haciendo el precio ahí? A ver, ¿alguien de este lado? Sin pena, sin pena. ¿Nadie? Ya presenta una resistencia a ese precio y continúa siendo bajista. Exactamente. Para los que no sepan, una resistencia es un punto del precio donde sube y ya no puede superar ese nivel y de ahí va para abajo otra vez y vuelve a subir y pues bueno, sigue yendo para abajo. Entonces tienes un nivel de resistencia ahí marcado y tenemos dos flechitas que nos están identificando algunas velas bajistas con mucho cuerpo, con momentum, confirmando que la tendencia va a seguir a la baja, ¿no? Tenemos ahí identificado un punto interesante y ya nos ha marcado tres niveles donde el precio puede estar reaccionando. Tenemos 0.62550, el siguiente es 61.860 y 0.61000. Estos niveles tienen un porqué y es que cuando el indicador identifica ya una resistencia, va a buscar que haya siempre una protección de la cuenta, es decir, un stop loss, el cual literalmente esté alejado de un punto donde podría regresar el precio, pero que si en caso dado de que regresa y lo supera, ahí ya estamos hablando de un cambio de tendencia. Pero si regresa a ese punto y continúa hacia abajo, la operación puede seguir corriendo y evidentemente buscar llegar a los puntos de beneficio, que sería este de aquí abajo, ¿ah? Aquí ya tenemos la operación graficada, tenemos el punto idóneo de entrada que sería en esta área, el stop loss colocado, nivel de take profit 1 y nivel de take profit 2, ¿vale? Entonces, cuando lo vemos en el indicador, aparece como se los había mostrado. Eso fue una operación de ventas. Evidentemente el precio, si ustedes voltean a ver el gráfico del dólar neozelandés contra el dólar americano, fue hasta abajo y todavía más abajo, se fue hasta el 0.58 y de ahí pues empezó a subir apenas a inicios de este año que el dólar se debilitó. Asimismo funciona en compras. Aquí tenemos el gráfico del euro-dólar. Este es un gráfico ya más actual, prácticamente desde hace un mes, donde el euro estaba ganando mucha fuerza contra el dólar, evidentemente por los datos que se habían soltado o liberado del colapso bancario, donde el dólar pues, prácticamente perdió fuerza, hubo desconfianza y pues bien, al final de cuentas el análisis es lo mismo, busca la tendencia, busca algunos puntos donde es poco probable que el precio pueda superarlos nuevamente de acuerdo a la tendencia general, los marca y nos da pues, evidentemente la operación, ¿no? Que en este caso fue una operación de 1 a 1, ¿vale? Esto es gráfico diario. Así es como se ve el cuadrito de indicador. Para los que ya hacen trading y para los que no, vayan al boot número 4, les podemos ayudar a instalarlo, enseñarles cómo funciona. Prácticamente todo es a través de un clic. Tú le picas o le das clic en cualquier activo y te va a desplegar el análisis que haya sobre ese activo. Es decir, te ahorra tiempo de análisis y si tú ya haces trading, lo puedes utilizar para obtener confirmaciones, ¿vale? Bien, aquí está básicamente cómo funciona, el significado, es una operación de color azul, es tradeable, esta ya en azul un poquito más fuerte, ya fue con ganancias, pendiente de confirmación y alguna operación que haya tocado stop loss. Es importante mencionar esto porque no todas las operaciones salen ganadoras, pero al menos la mayoría, cerca de un 58%, sí salen ganadoras y con una relación riesgo-beneficio de 1 a 1 o 1 a 2, pues eso es un buen resultado en el mercado. Inclusive teniendo hasta un 30% de operaciones ganadoras, con una buena relación de riesgo-beneficio, puedes ser rentable en el trading, ¿vale? Algunos mercados que pueden estar operando, prácticamente divisas, índices, criptomonedas, acciones americanas, materias primas y ETFs. Y pues listo, este es mi correo. Si quieren un poquito de mayor información acerca del indicador o más mercados, siéntanse libres de contactarme. Suscríbanse al canal de YouTube de ETFX. Los invito porque cada lunes, miércoles y viernes tenemos actualización de mercado en vivo. De hecho, a las 10 de la mañana
allá lo hicimos la del día de hoy. Y pues bien, por la parte de la cuestión técnica es todo. Le voy a ceder la palabra a Gonzalo, que les recomiendo que pongan mucha atención, tiene demasiado valor lo que les va a decir, y pues muchas gracias por haber escuchado unos cuantos minutos. Ya grabaste un chingo de aplausos. Vale, pues si puedo recuperar la presentación anterior, comienzo hablando de lo que iba a traer. Antes que nada, voy a repetir únicamente respecto al grupo ATFX, ese sorteo que ha comentado ya mi compañero Eduardo sobre los 4 relojes Apple Watch que sorteamos, más esa gira que hacemos, ese viaje a Tailandia, Turquía y Londres con gastos pagados. Mi nombre es Gonzalo Cañete, trabajo para la firma ATFX desde la oficina de Londres. Estamos directamente enfrente del Stock Exchange de Londres, de la Bolsa de Londres. Y bueno, voy a entrar en materia a contaros, creo que tenía por aquí la presentación de la advertencia de riesgos. Evidentemente nada de lo que os voy a decir se me puede ir la cabeza a veces, puedo decir auténticas locuras sobre el mercado. No quiero que eso sea vinculante ni con un asesoramiento, ni con un consejo, ni con ATFX, ni siquiera la firma que represento. Es decir, es mi opinión particular y no va enfocada a deciros qué hacer con vuestro dinero. Es simplemente que a veces pierdo el control, me desahogo en demasía y os acabo confesando lo que pienso sobre cómo está el mundo, ¿vale? Y eso no siempre es positivo. En el sentido de que hay gente que lo valorará, pero habrá otra gente que salga asustada diciendo, Dios mío, se termina el mundo. Bien, voy a entrar en materia. Hay un libro escrito por Friedrich Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. Y en ese libro, una de las partes son como relatos o pequeños, casi poemas, ¿no? Ensayos. Hay uno que se llama Sobre el Estado. Sobre el Estado. Y había una frase que me encantaba en ese libro que decía, refiriéndose al Estado, a la figura del Estado, este autor, Nietzsche, diga lo que diga, miente, y posea lo que posea, lo ha robado. Esa era la descripción que daba Nietzsche sobre el Estado, ¿vale? A mí me gustaría llevar esa expresión a los amos del mercado, a quienes controlan los mercados. ¿Por qué? Porque si recordáis, los banqueros centrales son aquellos que en 2021, cuando empezaba a subir la tasa de inflación, decían, tranquilos, es temporal. ¿Os acordáis? Fallaron entonces, no era temporal. Para febrero de 2022, cuando se aproximaba a un 8% la tasa de inflación de Estados Unidos, dijeron, tranquilos, es culpa de la guerra de Putin. No era culpa de la guerra de Putin, la tasa de inflación estaba ya al 7%, antes de que Putin hubiese movido un solo tanque hacia Ucrania, ¿vale? Tenemos media hora para contar muchas cosas que os voy a contar. Entonces, bueno, y de hecho en parte, mis dos compañeros ya han introducido varios temas. Hemos tenido a Enrique directamente hablando de ese déficit. Esto lo he sacado de Reuters, de un infograma que publicó Reuters, donde te publican directamente cuál es la postura republicana y cuál es la postura demócrata. Y como vemos, están muy lejos de entenderse. Porque el recorte que propone la postura republicana es un recorte de 4.8 trillones de dólares en el gasto de Estados Unidos. Y ahora sabemos que la administración actual de Joe Biden ganó las elecciones pagando, es decir, con una expansión fiscal. Luego le echaron la culpa a Putin, pero la expansión fiscal de Estados Unidos era inmensa. De hecho, la deuda de Estados Unidos no ha hecho más que emitir consecutivamente. En 2013 la Reserva Federal publicó un informe en PDF, yo lo colgué en redes sociales, esa es mi cuenta de Twitter, lo podíais bajar, lo podíais leer, pero os publiqué incluso el resumen del informe, lo que el informe en definitiva decía sobre qué podía pasar si se producía un default en la mayor economía del mundo, en Estados Unidos. Se iba a la quiebra, no podía pagar sus deudas. La Reserva Federal estimaba que habría una recesión de al menos 2 trimestres consecutivos, crecimiento negativo durante 2 trimestres. Habría 1.25% en aumento de la tasa de paro, lo cual además es prudente porque está en una tasa de paro que está por debajo del 4%, que se considera óptima. Es imposible tener una tasa de paro tan buena como esta. Los libros de economía definen como el paro residual el 4%. 30% de caída de mercado, una corrección que también considero que es, recordad, son los que nos dijeron la inflación es transitoria. Nos están diciendo que la caída del mercado sería un 30%. ¿Tú te lo crees? ¿Crees que la bolsa corregiría un 30% si la mayor economía del mundo anuncia que no puede pagar sus deudas?
10% caída del dólar, confianza en los hogares y en las empresas en negativo durante al menos 2 años de depresión económica. Aquí está la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque quiero meteros miedo, quiero asustaros, quiero que entendáis el contexto de lo que estamos hablando, ¿vale? Quiero que lleguéis a casa y digáis cuántas latas de comida tengo en el armario, cuánta agua tengo almacenada, puedo sobrevivir. Esto es los niveles de deuda de Estados Unidos justo en la Segunda Guerra Mundial y alcanzamos los mismos ahora. Y amigos, cuando el negocio no funciona, los tanques hablan. Por cierto, el otro gráfico es sencillamente el crecimiento exponencial de la deuda de Estados Unidos. Tiene una máquina como la del Monopoly para imprimir billetes. A partir de ahí, si le dejamos a un mono la máquina de hacer billetes, va a estar imprimiendo cada vez que tenga que pagar facturas. Y de hecho, ni siquiera te van a engañar, te van a decir la verdad, porque Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, hace ya años, en una entrevista que he subido también a redes sociales y que podéis encontrar si es que alguien no la conoce, porque algunos de vosotros ya la conoceréis, esto fue histórico. Alan Greenspan dijo: Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre podrá imprimir dinero para hacerlo. Así que la probabilidad de impago es 0. Y no lo ocultaban. De hecho, he compartido también en redes sociales otro de sus comentarios magníficos que hizo. Alan Greenspan también dijo en las noticias, y lo he subido a redes, el vídeo, dijo: básicamente tenemos un sistema que no funciona. Podemos crear liquidez cuando queráis y donde queráis, decía. Se estaba refiriendo al Congreso de Estados Unidos. Decidme dónde queréis que pongamos dinero, lo ponemos. Pero no, dice, podemos garantizar esa liquidez, pero no podemos garantizar el poder adquisitivo. Saben que están fabricando papel. Y en muchos de los casos no es papel, es digital. Es una anotación en una cuenta, pero ni siquiera existe físicamente. Pero incluso antes de esto, lo que está ocurriendo hoy, algunos profetas lo veían. El líder francés, Charles de Gaulle, el mismo que mandó una fragata militar a Florida a pedir el oro francés de vuelta a la Reserva Federal. Nixon suspendió la conversión, dijo, igual, temporalmente tenemos que suspender la conversión de $35 por cada onza de oro depositada en nuestro bolsillo. Así que si pasado mañana o dentro de un mes volvéis a por vuestro oro y me entregáis $35 por cada onza, diré, lo siento amigos, ha subido el precio, ahora son $55 por cada onza. Cualquiera diría que esto es una estafa, pero es que Charles de Gaulle dijo que era una estafa. En la televisión pública francesa dijo: muchos países aceptan el dólar como oro. Esto motiva a Estados Unidos a pedir prestado gratis al resto del mundo porque pagan, al menos en parte, con dinero que imprimen, antes de que sea tarde. Y de hecho la entrevista original, el discurso original dice: habrá catástrofes mundiales si no arreglamos esto en el sistema monetario. Debemos establecer un sistema monetario incuestionable. Muchos incluso hablan, y se ha hablado siempre, de una moneda mundial. Pero pedirle a la mayor potencia económica del mundo que renuncie al privilegio de financiarse gratis es mucho. Porque una moneda mundial, que fue lo que estableció Keynes, el británico, en el Bretton Woods II, ¿os acordáis? El post-Segunda Guerra Mundial, aquel acuerdo cerrado entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en un barco, en aguas internacionales. Es como la creación de la Fed. Se hizo también ahí como en una isla, ¿no? En secreto. Esto igual. El Bretton Woods se negoció en un barco, flotando en aguas internacionales, y lo que establecieron fue que el dólar era la moneda mundial. El trigo cotiza en dólares. El algodón cotiza en dólares. El gas cotiza en dólares. El combustible, el petróleo cotiza en dólares. Los mercados mundiales cotizan en dólares. Y como esta mañana, cuando me he vuelto loco, en el stand número 4, en el de ATFX, he dicho de repente, es que bueno, claro, todo cotiza en dólares porque ese es el trato. Y si a algún país se le ocurre no cotizar en dólares, sufrirá la democracia. Es decir, habrá una intervención militar. Es el caso de Irak, por ejemplo, cuando Saddam Hussein anunció que cotizaba el petróleo en euros. Un año después, el país había sido aplastado por completo. Bien, volviendo al mercado, resulta que la inflación alcanzó un máximo. Quiero destacar esa zona marcada en 7.9 porque esa era la tasa de inflación antes de que Putin disparase una sola bala. Ya había una inflación desbocada, pero la cabeza de turco, el pretexto ya estaba sentado, era culpa de Putin.
El CRB, muchos lo conoceréis, es el Commodity Research Board, es un índice de los años 50, un índice de materias primas de los años 50 muy referenciado, muy bien diversificado y muy bien ponderado, que te mide no solo la energía, sino las materias primas como los metales industriales, los metales preciosos, el trigo, la comida en general, ¿vale? El CRB, ¿qué os parece? A mí me parece que está haciendo una fase de acumulación de precio ahí, es una fase lateral, y el CRB, puesto que es una cesta multiactivo que mide los precios de muchísimos activos distintos, para mí, me vais a perdonar, es más fiable que la inflación que publica la Reserva Federal. Si yo me fijo en el CRB, me está diciendo que a nivel mundial aquí hay un problema, porque no hay una corrección. Sí, la tasa de inflación que publica Estados Unidos está mejorando, pero el CRB, que mide la evolución de los precios de todos los activos que existen, todas las materias primas, no lo hace. Por lo tanto, no pueden bajar el precio de los bienes y servicios cuando, de forma general, no están bajando el precio de casi todos los activos que incluye esta cesta, que existe desde los años 50. O sea que es fiable. Y si me fijo en Francia, Francia parece que no nos está mintiendo. Francia parece reflejar con sinceridad la inflación. Francia te presenta una tasa de inflación que, si os fijáis en lo que lleva de 2022, no ha cambiado. Está enquistada. Luego, el problema de la inflación no se ha resuelto. Y aquí viene la cuestión fundamental para entender la evolución de lo que ocurrirá en los mercados financieros, de todos los activos. La cuestión fundamental es que, si la inflación no ha desaparecido, los libros de economía dicen que la política monetaria dura no ha terminado. Y si la política monetaria dura no ha terminado, Wall Street tiene un problema. Y sí, consiguieron hacer una pausa. Es que la tasa de inflación está cayendo en Estados Unidos. Es que Silicon Valley Bank tiene problemas financieros. Es que el sector financiero americano necesita de liquidez. ¿Y con esto qué consiguieron? El riesgo que tenía Silicon Valley Bank en el sector financiero americano era mínimo. Pero, con este discurso, conseguían parar la subida de tipos de interés. Porque de hecho lo que hicieron fue activar una ventana de liquidez que volvía a volcar al mercado interbancario americano 80.000 millones de dólares. Acabamos de enfriar el dólar, acabamos de parar las máquinas, acabamos de detener lo que más teme ¿quién? Wall Street. Algo que, si me apuráis, es totalmente irresponsable. Es la mayor estupidez que hemos visto nunca. ¿Por qué? Porque para salvar a Wall Street van a robarnos a todos. Si la política monetaria no continúa, evitan un colapso de las bolsas. ¿Por qué a las bolsas no les gusta el dinero caro? Les gusta el subsidio, les gusta la inyección constante de droga. A Silicon Valley Bank le dijeron que le compraban los bonos al precio que necesitase. ¿Lo recordáis? La solución era, se le compran al precio que haga falta, no al de mercado. Da igual las reglas de mercado, da igual la oferta y la demanda, me invento el precio. Es una estafa para mantener el mercado funcionando. El problema es que nuestro poder adquisitivo, como decía Alan Greenspan, se deteriora cada año con esto. Y por eso tenemos que buscar formas en las cuales conservemos nuestro capital, porque nuestro ahorro va a ser carcomido por esa inflación que no quieren tocar. Fijaos, otro detalle más, y para esto me voy a bajar porque quiero verlo en perspectiva. La línea roja del fondo, la que está abajo, la base, algunos me decían, oh, indicador de volumen, no, lo pone abajo. Es la tasa, el ratio de interés de la Reserva Federal. Y claro, si me fijo en el otro eje, lo que encuentro es que este es el 5%, es la tasa actual, ¿vale? En la que estamos ahora mismo. Aquí estamos ligeramente por encima del 5, 6 y pico. ¿Qué ocurrió cuando la tasa de interés se aproximó a estas zonas en Estados Unidos? El crash de las .com, reventó todo. ¿Os acordáis? ¿Sí? Estáis muy callados. ¿Alguien se acuerda de esto o no? ¿Vale? Veo caras maduras, veo gente que tenía que estar en bolsa ya cuando esto pasó. Las .com reventaron, ¿vale? Y eso ocurrió precisamente tras una escalada de tipos de interés que además venía bastante estable. Crash. Subida de tipos de interés tras toda la inyección de liquidez que se hizo para recuperar el mercado. Para las .com se metieron más de 200.000 aficionados, dirán algunos, hoy en día.
200.000 millones de dólares. Eso hoy en día es chatarra, pero en aquel momento era mucho dinero. 200.000 millones de dólares rescataron al mercado. ¿Y qué ocurrió? Que siguieron subiendo los tipos, la economía iba bien. Amigos, no hay ningún riesgo sistémico, no hay ningún crash, no hay ningún margin call, todo va bien, hay negocio, hay mucha liquidez. Y cuando se llega a zonas próximas a ese 5%, ¡boom!, se le rompe todo otra vez. Todo el castillo de naipes se cae de nuevo. Las hipotecas subprime. Hay una cuestión más, el estrés que genera una subida de tipos, fijaros la aceleración de esta. Han hecho lo mismo en mucho menos tiempo. ¿Quién diablos se cree que no va a reventar por algún sitio esto? ¿Me seguís? La lógica, si aquí con una economía que ya aguantaba bien durante todo el ciclo, tipos de interés próximos a 5, hubo un crash, con esta que subió de forma pausada pero inclinada a los tipos, hubo un crash, con esta que ha metido un turbo tras una etapa entera de tasas de interés cero o negativas, el crash es evidente. ¿Cómo no va a haberlo? Si hemos pasado prácticamente 10 años ahí con tasas de interés que estaban en cero, ¿cuántos sectores de la economía se han endeudado pensando que aguantaría la economía? Mira, en el peor de los casos estaremos en un 4% de aquí a 5 años. Tasa de interés efectiva, cerca del 8%. ¿Cómo pagas tus deudas? Esto va a reventar por algún sitio. Tenemos también la correlación de cómo funciona la tasa de interés y cómo se comporta el Standard & Poor's. Podéis identificar que con cada ciclo alcista de tipos de interés, línea roja, venía una corrección o un crash en las bolsas. Y aquí decía una frase, una cita que encontré y me pareció muy buena. Los tipos de interés actúan sobre la cotización bursátil. Cuando los tipos de interés suben, tienden a ejercer presión sobre el S&P 500. Son la fuerza de gravedad de la bolsa. Es incompatible que suban los tipos y que la bolsa suba. Si los tipos de interés son el ¿qué? El precio del dinero, ¿vale? Estoy muy callado. Esto tendría que ser más activo, ¿vale? El precio del dinero. Si suben los tipos de interés, el dinero está más caro. Y si el dinero está más caro, el dinero no circula, se deposita. Tenemos otro misterio sin resolver que nos dice que algo no encaja en todo este modelo. Todo va bien, todo va genial, etcétera. Sí, estupendo. Además, fíjate, el mercado nos está cayendo. Y ya con esto nos santiguamos. Nos ha caído Wall Street, pese a que hemos llegado al 5%. Y además es que Europa está en máximos, tocando techo, subiendo a toda pastilla. Y dices, ¿y qué pasa con la mayor bolsa del mundo? Con el mastodonte, con el elefante gigantesco, el que más dinero mueve. El Standard & Poor's es Wall Street, es un monstruo. Mueve más dinero que muchos estados, mueve más dinero que toda la economía y mueve mucho más dinero que las bolsas europeas. Me preguntáis, no sé si lo observáis, pero la evolución es calcada. Tuvimos el machetazo del COVID y la pandemia, lo veis en los gráficos, ¿no? Se lo comieron las dos bolsas, idéntico. Las dos recuperaron. Llegó el 2022 y venía ¿qué? La inflación. Y empezaron a caerse. Y ahora Europa ha tocado máximos. Estados Unidos, Standard & Poor's, no es capaz de pasar 4.200 puntos. Da igual el dato macro que le sueltes. Da igual que le pongas una tasa de paro muy baja. Da igual que le pongas que sigue creciendo pero que se ralentiza. No está llegando a máximos. De hecho, no lo he traído, pero lo podéis encontrar en mi perfil en redes. También publiqué el PMI, los índices de precios manufactureros de Estados Unidos, que indican la actividad económica, la expansión que hacen por debajo o por encima de 50, 4 meses consecutivos por debajo del índice 50, desaceleración económica. Pero de esto no nos hablan. Aquí, insisto, la pregunta del millón es ¿por qué la mayor bolsa del mundo no está comprando? Europa está comprando. Han hecho lo mismo, están correlacionados, pero uno ahora está haciendo algo distinto al otro. La pregunta es obvia. ¿Cuál de los dos se equivoca? ¿Cuál de los dos? No lo sabemos. Pero está claro que uno de los dos se equivoca. Yo tengo mi teoría. Se equivoca Europa. Wall Street no compra porque hay algo que sabemos, hay algo que se descuenta. Esto no está resuelto. La película no ha terminado. No hemos
descartado una crisis ni una recesión, tampoco hemos resuelto el problema de la inflación. Y con esto vamos a otro gráfico, los bonos. Porque aquí abajo os ponía una pista de por qué puede ser que las dos bolsas estén desvinculadas. Se ha roto la máquina. Subían, bajaban, pero de repente una ya no sube y la otra sigue subiendo. ¿Están borrachos los europeos? Analizamos y decimos, los tipos de interés en Estados Unidos están más altos que en Europa. Europa todavía le queda por subir tipos de interés. La tasa de inflación en Europa es más alta que en Estados Unidos. Solo con ese dato dirías, cuidado, no inviertas en acciones europeas, porque si todavía les queda subir tipos, si todavía no están en los objetivos, el dinero en Europa va a escasear, lo que significa que por leyes universales, por reglas naturales, por esa fuerza de gravedad que mencionábamos hace un momento, Europa tiene que caer. Si quieres seguir ajustando los tipos, tiene que caer. Y los libros de economía le dicen a Europa, cuando la tasa de inflación excede el 2%, te toca subir tipos. Y si subes tipos de interés, las bolsas no suben, se rompen. Es lo que teme Wall Street. Por eso es el Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank era un flotador para Wall Street. Fijaos, pasa lo mismo. Si os fijáis, este es el rendimiento de los bonos. Aquí, por cierto, está, os lo he marcado, el techo fiscal de 2011, bono con mejor demanda. Los yield, la evolución de los bonos para los que no operéis renta fija, los yield suben cuando hay poca demanda, cuando el bono no lo quiere nadie, se calienta. La rentabilidad que me da el bono aumenta en cuanto el bono me cuesta menos dinero. Es un bono con un vencimiento de $100.000. Pero como nadie lo quiere porque temen un default, lo venden. ¿Y a cuánto se vende? A 80.000. Pues muy buena rentabilidad. Me van a dar 100.000 por el bono, pero me cuesta 80.000. Y cuanto más se venda, más barato cae el bono. Hasta que se convierte en un bono basura, en un bono chatarra, que te lo venden por 20 o 30.000 dólares y vale 100.000. Pero no te garantizan que al llegar a vencimiento te lo puedan pagar, ¿vale? ¿Se entiende? Cuanto más sube el yield, más riesgos de quiebra hay. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Estados Unidos y Europa se sobrecalentaron los bonos, los tenemos ahí en esa crisis que hubo de 2008, 2009, ¿os acordáis? Todo el tema de la deuda, se disparan las deudas, los credit default swaps, las primas de riesgo que hablaban tanto los medios de comunicación, aparecen ahí. Ahora, ¿dónde estamos? De nuevo aparece un gap, de nuevo aparece una falta. El mercado europeo, que lo tenemos en la izquierda en este caso, está cotizando por debajo del riesgo de Estados Unidos. ¿Lo veis? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Y arriba tengo los bonos. El rendimiento a 10 años de Estados Unidos, 3,68%. El de Europa, 2,47%. Alemania, 2,47%. Reino Unido, 4,19%. Aquí ya me queda claro, primero, que el Reino Unido lo tiene complicado. El Reino Unido tiene una tasa de inflación de por encima del 10%. Es un tema aparte. Pero Estados Unidos paga mucho mejor que Europa sus deudas. ¿Por qué? Porque hay más riesgos. Cuanto más interés pago, es porque menos me fían. ¿Me seguís? Y cuando ya pego un vistazo, y de esto me voy, lo que os acabo de contar era, por cierto, este argumento, tipos de interés en Estados Unidos mayores que los de Europa, bono en Estados Unidos se paga mejor que en Europa. Ahora entiendo por qué no compran bolsa en Estados Unidos. Si me pagan el 4% a 10 años, y eso a 10 años. Si os busquáis, hace poco lo comenté en redes también. El rendimiento a un mes del bono americano se pagaba al 6%. Casi lo que pagaba Grecia por sus deudas cuando quebró. Pagaba el 7 y pico. ¿Vale? A Grecia se le intervino cuando la tasa de interés sobrepasó el 7% en su bono. Estados Unidos ha llegado al 6% en un bono a corto plazo. Luego la cosa va en serio. Da igual lo que digan, la película va en serio. Cuando dicen, no, va a haber un acuerdo, estamos de acuerdo en que vamos a estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en que vamos a estar de acuerdo en que no va a haber un default. Eso es lo que nos han dicho. ¿Os acordáis? No olvidéis el infograma de Reuters. Uno le pide 4.8 trillones de dólares de recortes. ¿A quién? A Biden, que no sabe dónde está. Balbucea 4 cosas, no sabe por qué lado tiene que irse el escenario. No van a corregir eso, ¿vale? Dan por hecho que se va a llegar a un acuerdo. El Nasdaq empezó a subir como la espuma. Bueno, esto básicamente está sacado de finbit.com y es un repaso a un año, ¿veis? Year to date relative performance. ¿Qué activos son los que más han subido? Ahí estaba ese gráfico que había compartido mi compañero Enrique con una subida espectacular del azúcar. ¿Qué cojo? Me cojo Nikkei, me cojo Nasdaq, me cojo las dos bolsas que mejor lo han hecho
en lo que lleva de año. Nikkei y Nasdaq. Me fío. Bien, la semana pasada cuando hicimos el live trading, precisamente estábamos comentando la evolución de Nasdaq por todo el sprint que subió Nasdaq. Visteis que metió un zambombazo alcista el Nasdaq. Empezó a subir muchísimo. Todo es súper positivo, todo está genial. Además, han dicho que probablemente este fin de semana llegue a un acuerdo. Yo no sé vosotros, yo llevo muchos años ya en bolsa. Cuando escuché lo de que, no, el fin de semana alcanzamos un acuerdo. Estoy casi seguro. Y el Partido Demócrata, sí, vamos por buenas negociaciones. Lo había dicho un senador republicano de no sé dónde, uno demócrata de no sé cuál. Y digo, estos te van a pegar un susto. No tienen ni idea, están jugando. Porque basta que esta gente te diga que algo está arreglado, ¿para qué? Pase lo contrario, ¿o no? A ver, si algo hemos aprendido en los últimos 3, 4 años, es que es una auténtica lotería. Es que no tienen ni idea de lo que están haciendo. El comité de expertos. ¿Quiénes son el comité de expertos? No, bueno, es que no existe. No hay un comité de expertos. Nadie responde, nadie tiene responsabilidad por sus actos. Por eso he empezado la charla con la frase de Nietzsche, de diga lo que diga, miente, posea lo que posea, lo ha robado. La figura del Estado. Se engañan constantemente, es un negocio, no es un Estado, no es una democracia. Y aquí tenemos la subida del Nasdaq. Aquí ya marcamos, y lo publiqué también en redes, esas señales rojas. Dijimos, la subida del Nasdaq es espectacular, súper alcista. Cuidado, somos perros viejos. Miramos el gráfico en perspectiva y decimos, uff, yo veo 14.000 puntos en Nasdaq y digo, ahí le entra venta. Y toda esta subida, porque estos huevos están diciendo que hay un acuerdo, sí, este fin de semana ya arreglado. No había acuerdo. Y como no había acuerdo, resulta que esto es de esta mañana. El Nasdaq 100 cayendo. Pero lo habíamos dicho. Vale, sí, a lo mejor ha sido suerte. Era decir que iba a subir o era decir que iba a bajar. Echarle un vistazo a nuestros análisis y veréis si tenemos mucha suerte, generalmente. Quiero, de nuevo lo digo, somos perro viejo en el mercado. Cuando tú escuchas a unos tipos diciendo, yo creo que va a haber un acuerdo, soy el senador republicano de tal estado. Sí, el demócrata dice, estoy de acuerdo con él, vamos a llegar a un acuerdo este fin de semana, lo más probable. Digo, nos están tomando el pelo y el mercado subiendo. Digo, espérate que estos cabrones nos lo tiran otra vez. No llega ni a 14.000, se aproxima y se da la vuelta. Esas dos líneas rojas son esas que están ahí, marcadas la semana pasada y ahora, ¿vale? Les conocemos bien. Vale, creo que me he cargado el mando. Sí, he tocado algo aquí. No me pasa, si podéis pasármelo ahí. Vale, perfecto. A ver, sí, Jaffa. Vale, gracias. Otro gráfico más. El balance de la Reserva Federal y el Standard & Poor's. De nuevo, olvidaos de todo lo que nos estén contando, olvidaos de las noticias y analicemos información crucial, que es básicamente la que nosotros manejamos y la que compartimos con vosotros. Porque todo lo que vamos contando lo compartimos en las sesiones de trading. Cada punto está contado días antes. Buscaros las live trading que hicimos días pasados y escucharéis que estábamos hablando de estos temas antes del tobogán de Nasdaq y todo lo demás. Este gráfico, por ejemplo, lo compartí en redes sociales. Decía, atención, la Reserva Federal reactiva la reducción del balance, el mercado parece estar a otra cosa. Standard & Poor's sigue subiendo y la Reserva Federal empieza a reducir el balance. Si el balance de la Reserva Federal se publica periódicamente, tienen que hacer una desclasificación de su balance. Y si al desclasificarlo vemos que el balance se está reduciendo, significa que están vendiendo toda la basura que han estado comprando para que no se cayese el mercado. ¿Me seguís? El quantitative easing significaba, dale a la aspiradora, vamos a comprar todo lo que no quiere el mercado. El mercado se va a caer, tranquilo, tengo una máquina de hacer billetes, yo compro los bonos. ¿A cuánto quieres que te los compres, Silicon Valley? ¿Cómo se va a caer el mercado si está intervenido? ¿Me seguís? Ahora, si vemos que estos tipos empiezan a liquidar el balance y a vender los activos que han estado comprando, significa que esos bonos de Silicon Valley, otros tantos bonos que han estado comprando durante los últimos años, los sacan al mercado. ¿Quién los va a comprar? ¿Hay demanda para eso? Si eran malos entonces, ahora están en condiciones de comprarlos. ¿Son mejores ahora esos activos? La reducción del balance significa que sacan al mercado todo lo que han ido comprando en amnistía, porque ha sido una auténtica amnistía aquí y en Europa. Toda la basura que caía la compraban.
había, en el caso de Francia, por ejemplo, nunca se me olvidará, una de las subastas que hacía de bonos corporativos, una empresa con calificación crediticia triple B negativa, emitía bonos con tasa de interés negativa. Te cobraba por prestarle tu dinero. ¿Alguien se lo cree? No, porque ninguno de nosotros le pagaría a un tipo insolvente por prestarle dinero. Ya, se me está yendo el tiempo. Bien, voy entonces al grado Nasdaq. Aquí que tenía esa divergencia también que se produce entre el bono a 10 años y el Nasdaq. Me encantan las correlaciones, porque en las correlaciones puedes ver cómo un mercado machaca a otro. No, todo va bien, entonces ¿por qué este mercado está cayendo? De hecho está por aquí el mercado del oro. Ahí lo tenemos. No sé si vosotros reconocéis aquí quizá un canal o un rango, ¿verdad? Una lateralidad, ¿verdad? Y fijaros el rango que tiene, o sea, la franja en tiempo que tiene. Tenemos años directos en los que podemos ver que el oro no pasa de 2000, que además es el récord histórico que ha alcanzado la onza de oro, $2000. 2050, 2070, lo que tú quieras, te dejo la propina. Pero por encima de 2000 dilata, ¿vale? Y cada vez que llega, en 3 ocasiones se cae. ¿Y qué ocurre? Que resulta que el antídoto contra el dólar es el oro. Y si el dólar no va a subir y va a estar barato, el oro sube. Pero ¿y qué pasaría si esa pausa de la que habla todo el mundo en la subida de tipos de la Reserva Federal, porque todo el mundo habla de ella, incluso los propios miembros de la Reserva Federal, como es uno de los presidentes de la Reserva Federal que ha dicho, me parece que ha sido el de Chicago, qué bueno que se puede empezar a considerar una pausa en la subida de tipos. Si no se van a subir los tipos de interés, el dólar va a estar barato. Ya no va a haber subidas del dólar. El miedo fue el año pasado, ¿os acordáis? El año pasado el dólar aplastó la libra, aplastó el dólar, aplastó al yen, aplastó al euro. El peso mexicano aguantó. Quiere decir que si esto para mí son resistencias, para mí es un rango que puede lateralizarse y que puede volver a 1.800 o 1.600 dólares la onza. Si eso ocurre, amigos, eso significa que el dólar va a repuntar. Y de hecho, durante los últimos meses, pese a todo lo que se ha hablado de que la inflación no es un problema y que se está corrigiendo y que se puede hacer una pausa en la subida de tipos, el índice dólar ha aguantado meses como un campeón sin perder los 100 puntos, que casualmente parecen una zona de soporte. 23 segundos tengo. Eso quiere decir que muy probablemente afrontemos un dólar que va a repuntar al alza. Aquí tenemos la relación del real brasileño, la primera economía de América Latina y la tercera, de todo el continente. El benchmark superpotente, 50% ha perdido frente al peso mexicano. ¿Motivos? El ratio de deuda que tiene la economía brasileña es mucho más alto que el de la mexicana. La tasa de crecimiento de la economía mexicana es mucho más alto que la tasa de crecimiento de la economía brasileña. Bien, hay más material que compartir, claves del crecimiento, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero me he quedado sin tiempo, así que si queréis que sigamos hablando de estos temas, está número 4. Vamos a hacer el sorteo de los iWatch, de los relojes de Apple, pero algo más valioso que los relojes de Apple es averiguar qué es lo que está pasando en el mundo y podemos también contarlo en el stand número 4, así que os espero, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.